Aula Media. Bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la historia. Yo soy Valeria y hoy tenemos un tema apasionante que explorar: el fascinante trabajo de los historiadores. ¿Cómo logran entender el pasado? ¿Cómo es posible reconstruir épocas que no hemos vivido? Para ayudarnos a comprender esto, tengo el honor de contar con un invitado muy especial. Él es profesor de historia y un apasionado investigador. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Valeria. Es un placer estar aquí para hablar de lo que más me apasiona, la historia. Hoy vamos a sumergirnos en el proceso de cómo los historiadores, a diferencia de otros científicos, intentan estudiar el pasado, aunque no puedan recrearlo en un laboratorio. Eso es. Y qué interesante es pensar en esa diferencia, ¿no? Los biólogos, por ejemplo, pueden observar organismos bajo un microscopio, los químicos realizan experimentos en laboratorios, pero los historiadores, no pueden viajar en el tiempo para ver qué sucedió. Entonces, ¿cómo logran reconstruir los eventos del pasado? Exactamente, Valeria. Los historiadores enfrentan ese desafío constante. No pueden experimentar ni observar directamente el pasado. Así que lo que hacen es examinar los vestigios que han quedado, los testimonios o las huellas que dejaron las sociedades antiguas o incluso más recientes. Esos testimonios son lo que llamamos fuentes históricas. Son básicamente las pistas que nos ayudan a reconstruir qué ocurrió y por qué. Entonces, las fuentes históricas son como piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de fuentes utilizan? Porque supongo que no todo testimonio tiene el mismo valor o se encuentra en perfecto estado. Exacto. Las fuentes históricas son tan variadas como las sociedades mismas que las crearon. Se dividen en dos grandes categorías: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las más directas, los documentos, objetos o restos que provienen de la época que estamos investigando. Por ejemplo, un manuscrito medieval, una carta escrita por un emperador romano o una herramienta prehistórica. Estas nos hablan directamente desde el pasado, aunque a veces de forma muy sutil. ¡Wow! Suena increíble pensar que esas fuentes, esos manuscritos o herramientas han estado ahí durante siglos esperándonos para contar su historia. Pero, ¿qué hay de las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias son un poco diferentes. Son los análisis o interpretaciones que los historiadores u otros especialistas han hecho sobre las fuentes primarias. Por ejemplo, cuando un historiador estudia los diarios de un soldado de la Primera Guerra Mundial y escribe un libro analizando su contenido, ese libro es una fuente secundaria. Las fuentes secundarias son cruciales porque ayudan a organizar la información y proporcionan contexto, pero dependen de cómo se interpreten las fuentes originales. Entonces, es como si los historiadores se convirtieran en detectives, pero con un toque académico, ¿no? Recolectan evidencias, investigan, interpretan y luego cuentan la historia. Pero, ¿cómo deciden qué fuentes utilizar? Porque, como bien dijiste, algunas deben ser más confiables que otras. Sí, es un proceso que involucra mucho juicio crítico. No todas las fuentes son igual de fiables o útiles, y un buen historiador debe saber evaluarlas cuidadosamente. Hay varios factores que consideramos. ¿Quién creó la fuente? ¿Con qué propósito? ¿Es un testimonio de primera mano o alguien simplemente contó lo que escuchó? También debemos preguntarnos si la fuente ha sido alterada con el tiempo o si refleja un sesgo particular. Eso suena complicado. Imagino que también depende del tipo de historia que se quiera reconstruir. ¿No es así? No es lo mismo investigar un conflicto político que la vida cotidiana en una pequeña aldea. Exactamente. Las fuentes varían mucho dependiendo del contexto histórico. Si estamos estudiando una batalla, por ejemplo, podríamos encontrar informes militares, cartas, mapas o relatos de los soldados. Pero si queremos entender cómo vivía la gente común en el antiguo Egipto, tal vez nos enfoquemos más en objetos cotidianos como herramientas, cerámicas o incluso grafitis en las paredes de las tumbas. Cada tipo de fuente nos ofrece una perspectiva diferente. Eso es fascinante. Es como si cada tipo de fuente nos permitiera ver un ángulo distinto de la historia, como si estuviéramos montando una película a partir de distintos clips sueltos. Exacto, Valeria. De hecho, uno de los grandes desafíos y placeres del trabajo del historiador es justamente ese: juntar todas esas piezas sueltas y construir una narrativa coherente. Cada fuente aporta algo único, pero siempre con limitaciones. Por ejemplo, si encontramos una crónica medieval,
es posible que esté llena de valoraciones personales del cronista que la escribió. Ahí es donde entramos los historiadores, tratando de desentrañar los hechos de las interpretaciones personales. ¿Y alguna vez las fuentes te han llevado a descubrir algo completamente inesperado? Oh, muchas veces. A veces, algo pequeño e insignificante puede cambiar por completo la interpretación de un evento. Recuerdo un caso fascinante. Un simple fragmento de cerámica hallado en las ruinas de una ciudad antigua que reveló un comercio entre civilizaciones que ni siquiera sabíamos que habían tenido contacto. Esos momentos son los que hacen que la historia sea tan emocionante. Cada hallazgo puede cambiar nuestra comprensión del pasado. Eso es increíble. Es como si el pasado estuviera siempre evolucionando, dependiendo de lo que descubrimos en el presente. Pero Alex, te hago una pregunta. Cuando hablamos de historia, ¿es posible conocerla tal como fue? ¿O siempre es una interpretación? Esa es una de las preguntas más profundas que los historiadores se hacen, Valeria. La historia es, por naturaleza, una construcción basada en las fuentes que tenemos a mano, y siempre estará sujeta a interpretación. Los hechos están ahí, pero nuestra comprensión de esos hechos cambia a medida que adquirimos más información o desarrollamos nuevas maneras de ver el mundo. Eso no significa que todo sea subjetivo o relativo, pero siempre hay un margen de interpretación, especialmente cuando tratamos con sociedades y culturas que ya no existen. Eso tiene mucho sentido. Y ahora que lo mencionas, me hace pensar en cómo hoy en día, con la tecnología, podemos descubrir cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, la arqueología moderna usa técnicas que hace 100 años ni soñábamos. ¿Cómo ha cambiado la manera en que los historiadores trabajan con las fuentes gracias a la tecnología? Gran pregunta. La tecnología ha revolucionado la investigación histórica. Hoy en día, tenemos acceso a herramientas como la datación por carbono, que nos permite saber la edad exacta de objetos antiguos. También usamos imágenes satelitales para descubrir estructuras ocultas bajo la Tierra y bases de datos digitales que nos permiten analizar enormes cantidades de texto en minutos. Además, la tecnología ha facilitado el acceso a fuentes que antes solo estaban disponibles en museos o archivos físicos. Ahora, con solo unos clics, podemos consultar manuscritos digitalizados desde cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla! No tenía idea de que la tecnología estuviera tan involucrada en la investigación histórica. Parece que los historiadores de hoy tienen un poco de Indiana Jones y un poco de científico de datos, ¿no? Sí, algo así. Aunque las botas y el sombrero de Indiana Jones no son tan comunes, el espíritu de aventura está ahí. Hoy, más que nunca, el campo de la historia está lleno de descubrimientos. Y cada avance tecnológico nos acerca un poco más a entender mejor nuestro pasado. ¡Qué emocionante! Alex, ha sido un placer conversar contigo hoy y aprender más sobre el fascinante trabajo de los historiadores y sus fuentes. Creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo en que hemos hecho un gran viaje a través de la historia. Gracias por invitarme. Bueno, queridos oyentes, eso es todo por hoy en Viaje a través de la historia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy hemos explorado cómo los historiadores logran reconstruir el pasado a través de las fuentes históricas. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para futuros temas. Hasta la próxima aventura histórica.